Perfecto. Buen día a todos. Me presento, mi nombre es Valentina Corrieri, soy vicegerente de la Cámara de Comercio Italiana. Bienvenido al ciclo este es un ciclo, un encuentro del webinar sobre vinculación tecnológica, innovación para la industria maderera. En esta ocasión hablaremos de la tecnología de biochar. El siguiente webinar se desarrolla en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea, cuyo nombre es Bosque Verificado. La Cámara es partner en ese proyecto. El líder es la ONG ACDI. Bueno, ustedes vieron un poco el programa. Yo voy presentando cada vez la persona que va a hablar. Hablaremos un poco del proyecto, unos minutos en general. Luego se hablará de los conceptos generales del biochar, del contexto actual. Pasaremos a hablar de la tecnología italiana para la producción del biochar y luego hablaremos sobre los bonos de carbono. Al final vamos a dejar un espacio para la pregunta. De todo modo, si quieren anticiparla por chat, lo pueden hacer y la vamos a leer al final. Bien, ahora le presento a Lucas Cepeda, que es el coordinador del proyecto Bosque Verificado, que nos dará un poco una introducción sobre de qué se trata ese proyecto financiado por la Unión Europea. Lucas, te dejo la palabra. Gracias, Valentina. Buenos días a todos y a todas. En el marco del proyecto Bosque Verificado se realiza este encuentro de vinculación tecnológica donde un poco el objetivo es que podamos conocer de primera mano qué se está haciendo a nivel internacional y a nivel particularmente Argentina sobre todo lo vinculado a biochar. En ese marco, esta es una iniciativa que llevamos adelante desde ACDI junto a la Cámara de Comercio Italiana. Bosque Verificados es en definitiva una plataforma que lo que busca es acompañar a las pymes para que puedan justamente cumplir con los estándares internacionales. ¿A qué nos enfrentamos? A mercados internacionales con Luca, exigencias perdón, ambientales. ¿puedes poner en modo presentación? Así lo Eh, vemos. ¿Está en modo presentación? Ah, sí, son. Mm, Lo va a dejar de compartir, poner la presentación y ahí va a iniciar la Ahí compartida. está. Perfecto. Perfecto, ahora se Ahora ve sí. bien, Sí, gracias. perfecto. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A mercados internacionales con exigencias ambientales crecientes, lo que les comentaba, particularmente las exigencias de la Unión Europea. En términos generales, hay una falta de confianza hacia terceros países acerca de cómo son las producciones y a su vez se requiere ciertos complementos para vincular y dar garantías de una trazabilidad de toda la cadena forestal. Particularmente nos enfrentamos a producciones no sostenibles y bajos márgenes de rentabilidad en términos generales, en términos agregados. Eso sucede en la industria forestal argentina. Y tenemos una oportunidad para agregar valor y aprovechar estas oportunidades comerciales que se presentan a partir de que tal vez muchas otras empresas no puedan cumplir con este marco de exigencias ambientales internacionales. En definitiva, ¿qué somos? Somos una plataforma digital que permite a productores, empresas forestales, recibir asistencia técnica y un acompañamiento para que puedan verificar sus prácticas económicas sostenibles, pero a su vez también que puedan vincularse e ingresar o fortalecer su presencia en mercados internacionales, lo que contribuiría a mejorar su competitividad. ¿Quiénes somos? Un poco lo comentaba anteriormente, la asociación ACDI, que tiene una larga trayectoria, desde 1990 desarrolla proyectos vinculados a la sostenibilidad. El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera, el CDTEMA particularmente, está situado en la provincia del Chaco, en Machagay. Es una fundación que lo que trabaja es en la transferencia de tecnologías, conocimientos e insumos para la industria maderera. Y la Cámara de Comercio Italiana, que es una organización empresaria que justamente uno de sus principales roles es la vinculación entre Argentina y Europa. ¿Qué brindamos? Una plataforma de trazabilidad y verificación de prácticas, una plataforma que digital, apoyada en blockchain para brindar mayor transparencia y confianza, es necesaria para el cumplimiento del estándar EUDR y para otros
otros estándares internacionales. Un apoyo personalizado a MIPYMES para que puedan acceder a esa certificación, ese acompañamiento se da para que puedan justamente verificar sus prácticas económicas y si no, mejorar cuáles son sus prácticas para que sean sostenibles. Y justamente lo que hoy nos trae son las vinculaciones comerciales y tecnológicas asociadas a toda la cadena forestal en primer lugar. En definitiva, ¿cómo nos presentamos nosotros? Somos un aliado tecnológico y profesional que ayuda, acompaña, asiste a empresas forestales a desarrollar una producción económica sostenible para que esas empresas, esos productores puedan cumplir con los estándares internacionales, contribuyendo a mejorar su competitividad y proponiéndoles el desarrollo de vínculos inteligentes, comerciales y tecnológicos con el mundo. En definitiva, esta invitación la hacemos extensiva a todas las empresas hoy participantes y productores participantes de este webinar para que se sumen a Bosques Verificados. Ahí tienen el link. Nosotros luego compartiremos esta presentación para que todos puedan tener acceso. Hay una forma de ser parte del proyecto Bosques Verificados y recibir esa asistencia técnica que estamos proponiendo, que es postularse para recibir esa asistencia técnica. En definitiva, luego les presentaremos, les mandaremos esa presentación para que puedan analizarla y cualquier pregunta, consulta, quedamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. Bueno, ahora seguimos. Le presento una persona que también agradezco muchísimo. Gracias a él pudimos organizar este evento hoy. Pablo Nardone, que es bioquímico, se desempeñó como asesor en bioeconomía en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y como subsecretario de Bioindustria, Biotecnología e Innovación en la cartera de Agricultura y Ganadería de la Nación Argentina. Actualmente coordina la iniciativa Biochar Argentina y él nos va un poco a hablar en general de lo concepto general y del contexto actual. Así que hago la palabra, Pablo. Gracias. Buen día a todos, muchas gracias Valentina, muchas gracias a la Cámara Italiana de Comercio en la Argentina por brindar esta oportunidad para contar un poquito de qué se trata esto y cómo se puede aportar a la mejora de los problemas de cambio climático en el mundo. Les voy a hacer un muy rápido pantallazo de lo que es el biochar, digamos, cómo se produce y algunas aplicaciones y dar algunos ejemplos tecnológicos muy sencillos, todo muy rapidito. Así que voy a compartir la pantalla. Me dicen a ver si se ve. Eh, bien, ahí la están viendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, le puse el nombre de por qué biochar, porque justamente la idea es entender un poco acá el nivel de audiencia, si bien son todas representantes de pyme, es variado en cuanto a sus profesiones, por eso voy a ser muy sencillo y muy rápido, ¿no? Ante todo, el biochar se obtiene por una tecnología que es muy conocida hace mucho tiempo, una tecnología madura y sencilla que actualmente, gracias a todo este movimiento alrededor del biochar como proceso que contribuye grandemente a la mitigación de los efectos adversos del cambio climático, tenemos que la pirólisis, digamos, volvió a tener muchísima fuerza, especialmente cuando se trata de la conversión de biomasa. Ante todo, podemos decir que para hacer biochar podemos usar cualquier tipo de biomasa. Es más, podemos usar cualquier materia prima carbonosa, aunque no sea bio, pero en ese caso no vamos a obtener biochar, sino vamos a obtener un carbón negro con otras aplicaciones realmente también muy útiles. Pero yendo al tema del biochar, dijimos que puede aplicarse cualquier tipo de biomasa, es deseable que tenga la menor cantidad de agua posible, por un tema de eficiencia del proceso, y dentro de esta enorme variabilidad de biomasas que hay, especialmente en la Argentina, las biomasas residuales de origen forestal son quizás las más adecuadas para una serie de temas vinculados sobre todo
a la composición que básicamente tiene un alto contenido de lignina, un alto contenido de celulosa, que son macromoléculas con mucho contenido de carbono y que dan origen a un biochar de mayor calidad, de mayor contenido carbonoso y por ende más aplicable que otros orígenes para la obtención de créditos de carbono, porque básicamente lo que hacemos aquí es, bueno, la biomasa se forma a partir de la captura fotosintética, producto que se realiza en los vegetales, y bueno, toda esta materia prima es transformada, que tiende a volver al ciclo normal de carbono. Vamos a cortar este ciclo mediante la pirólisis y transformar esta biomasa en compuestos carbonosos muy estables que son resilientes al ataque, a la degradación de los microorganismos. Y entonces ese carbono que antes estaba en la atmósfera lo vamos a fijar durante mucho, mucho tiempo a estado sólido en la Tierra. Entonces, de alguna forma, estamos contribuyendo a bajar las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Todos estos procesos, si son debidamente certificados, pueden ser susceptibles a créditos de carbono, ¿no? Pero hablando de la pirólisis, es un proceso térmico a altas temperaturas que se realiza en ausencia de oxígeno. Y como producto se obtiene, bueno, un producto sólido que es el biochar o biocarbón, un producto líquido que son los bioaceites o aceites de pirólisis, y un producto gaseoso o gas de síntesis o sin gas, que es un gas inflamable compuesto básicamente por monóxido de carbono, metano e hidrógeno, ¿no? Que está teniendo cada vez más aplicaciones a nivel industrial. Ante todo, bueno, dijimos que el biochar es producto de la pirólisis de altas temperaturas, de 350 como mínimo a 550 grados y de ahí para arriba. Dijimos que es resistente a la degradación por microorganismos, pero a diferencia de otros sistemas de captura y almacenamiento de carbono, tiene muchas aplicaciones benéficas para el medio ambiente. Por lo tanto, podemos decir que es una gran alternativa propuesta por el Panel Internacional de Cambio Climático, el IPCC, para justamente reducir carbono en la atmósfera y dando aplicaciones en muchas actividades agropecuarias, o sea, actividades agronómicas y no agronómicas también. Básicamente, el producto copia un poco la arquitectura de la biomasa inicial. Se utilizan hornos pirolíticos de distintas tipologías, tamaños y escalas, pero lo importante es que el biochar se comporta primero como una gran esponja, una esponja con diminutos poros de distintos tamaños que hacen que aumente la superficie donde se le pueden pegar distintas moléculas, distintas sustancias, agua, microorganismos y otros componentes y otros compuestos, ¿no? Esta superficie es muy grande y entonces permite actuar como si fuera un vehículo que si se incorpora al suelo podemos incorporarle mejoras a este suelo. Por ejemplo, acá estos son fotografías obtenidas por microscopía electrónica de compuestos de biochar originados a partir de distintas maderas y en base a las especies vegetales, a la densidad, a la cantidad de lignina, se obtienen biochares de mayor o menor calidad, pero hay un común denominador que actúa como una gran esponja. Entre las aplicaciones vinculadas al suelo, que son quizás hoy en día las que se están usando más, tenemos que mejora la retención de agua, por eso es muy útil sobre todo en suelos donde se escurre el agua con facilidad, o sea, logramos entonces mejorar la eficiencia de riego.
Junto a esta capacidad de absorción se facilita la distribución de nutrientes porque al biochar se le puede incorporar sustancias nitrogenadas, ya sean de origen biológico o de origen sintético. Al agregar esta materia orgánica, mejoramos el suelo, reduce la compactación y algo muy importante es que, sobre todo en esos suelos estériles, en esos suelos yermos que en muchas partes de nuestro país se encuentra, especialmente en la región del oeste, pero en otras regiones también, facilita el alojamiento de microorganismos, es decir, facilita la devolución de vida al suelo y es muy importante para la fertilidad. También hay otras aplicaciones, dado que a este carbón se le pueden fijar distintas sustancias. Se está utilizando mucho para la restauración de pastizales, la biorremediación, también para la filtración de agua. Creo que todos conocemos o tenemos en nuestras casas filtros de carbón activado que le reducen el cloro. El carbón activado no es otra cosa que un tipo de biochar hecho en determinadas condiciones. ¿M? También se utilizan para filtrar, para purificar gases, quitándole impurezas. Es decir, tiene muchísimas aplicaciones en este sentido, incluso para remediar vuelcos de combustibles en zonas de pozos de petróleo. Es decir, cada día se les encuentran más y más aplicaciones, pero también algunas muy vinculadas a otras industrias, como puede ser la industria del cemento, la industria siderúrgica. Se vio que, bueno, mezclándolo con el cemento en determinadas proporciones, le cambia algunas propiedades, en algunos casos se mejoran, en otros esto pasan totalmente desapercibido, pero lo que se busca principalmente acá es inmovilizar este carbono en forma de elementos compuestos por cemento, ya sean baldosas, bloques cerámicos, paneles cementicios, incluso hasta se está utilizando para darle colores apropiados al cemento también. Otro caso es la aplicación de biochar en las construcciones viales, en los aeropuertos, que permite de alguna forma retener este carbono, dándole algún tipo de utilidad. Dijimos que se producía por pirólisis, dijimos que era un proceso a altas temperaturas donde se producen reacciones termoquímicas, donde estos compuestos, la lignina, la celulosa, que son compuestos más bien abiertos, se van cerrando y los transforman en moléculas muy resistentes a la degradación. En cuanto a los hornos pirolíticos, hay de distintas escalas, distintos costos, pero básicamente podemos clasificarlos en hornos pirolíticos en batch o por lote, donde al horno se lo carga con una cantidad de biomasa, por ejemplo, madera, acerrín, viruta, se lo calienta y empiezan a ocurrir toda una serie de procesos químicos donde esta biomasa se va transformando en ese residuo, en ese producto carbonoso que es el biochar por un lado, y por otro lado se van despidiendo gases que al principio es el agua contenida en la biomasa, y después, bueno, se empiezan a generar este gas de síntesis que es un gas, como dijimos, inflamable que puede ser empleado como fuente de energía para otros procesos, para calentar agua. Incluso esto se conoce hace muchísimos años. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial se empezaron a producir autos que funcionaban a gas de síntesis. Ay, lástima, no puse ninguna foto porque son realmente interesantes, donde los autos tenían
un pequeño horno en el baúl, ahí se producía la pirólisis y se generaba un gas como si fueran los actuales coches a gas nacional, gas natural comprimido. Tenemos hornos continuos que ya admiten escalas mucho mayores, que están funcionando las 24 horas, donde la biomasa, la materia prima entra por un lado y mediante un proceso de calentamiento va saliendo en forma continua el producto por la otra punta. Y también hay, bueno, acá, bueno, y hay hornos móviles eh, pequeños que se pueden trasladar y prestar servicios en diferentes establecimientos productivos. Todo esto está vinculado a distintas escalas, costos y objetivos del proyecto. Este, por ejemplo, es un horno en batch hecho en Ucrania. ¿Y por qué se los muestro acá? Bueno, acá son las etapas constructivas de este horno. Son elementos bastante simples, donde es muy importante el control de la temperatura y de la forma en que las temperaturas se van modificando. Pero estos hornos, ya hay dos instalados en Ucrania. Perdón, voy a cerrar acá, que hay un ruido afuera. eh, un empresario argentino en su establecimiento, Valle de la Puerta, compró estos dos hornos pirolíticos y utiliza los residuos de poda para transformarlo en biochar y también en carbón vegetal de óptima calidad. Utiliza todos los residuos de poda, que junta varios miles de toneladas por año, y los transforman en carbón totalmente sustentable y trazable. Estos son otros ejemplos. Estos son hornos continuos de distinto origen, americanos, alemanes, no sé si hay alguna italiana por acá. Estos son carbonizadores, hornos pirolíticos móviles que prestan servicios en bosques justamente para incluso bajar la posibilidad de incendios también. Em, Bien, y para ir un poco cerrando mi presentación, en el mundo ya hay iniciativas que están promoviendo el desarrollo del biochar. Estos son los logos de alguna de ellas. Tenemos, bueno, en Europa esta asociación que incluso ya estableció protocolos o propone protocolos de certificación. Esta que quizás es la más importante, que es de origen americana. Tenemos también latinoamericanas en el sudeste asiático. Tenemos una internacional que todas, casi todas están muy vinculadas entre ellas, y esto es nuestro humilde intento de la iniciativa de Biochar Argentina. Estas iniciativas se ocupan de generar sobre todo mucha información, recopilar información, publicarla y realmente hay informes de mercado. La americana, sobre todo, todos los años saca un informe de mercado. Y bueno, esto es una guía de aplicaciones. Todo esto es disponible, es gratuito, está al alcance de Internet. Y relacionado con los créditos de carbono, ya las certificadoras están sacando su metodología. Son dos metodologías de dos muy importantes, que es Verra y Puro Earth. Quizás en el tema de biochar, Puro Earth es la que tenga mayor demandas de certificaciones. Todo esto es muy nuevo en el mundo, les comento, pero incluso las actualizaciones son todas muy recientes de este año. Y por último, les voy a contar brevemente de qué se trata esta iniciativa. Lo que buscamos con nuestra iniciativa Biochar Argentina es impulsar todo el desarrollo de la cadena del biochar, toda la cadena de los productos de pirólisis en nuestro país, ya sea en cuanto a los tipos de biomasa que se puede utilizar, las tecnologías, la producción de biochar, la venta, la investigación y el desarrollo, y todo lo vinculado a los bonos de carbono y la forma de poder monetizar los proyectos. Ante todo, creo que quiero destacar que
¿Qué se comercializa acá? Por un lado, nuestro producto sería el biochar. En la Argentina no hay mercado del biochar. En el mundo el mercado todavía no está del todo, es muy volátil, no está del todo establecido, pero cada vez la demanda es mayor. Eso se ven en los estudios de mercados que van apareciendo. Pero acá tenemos, este es un producto tangible. Tenemos otro producto intangible que son los créditos de carbono, que también ocurren lo mismo, está aumentando cada vez más su comercialización. Ya hay incluso, bueno, mercados voluntarios que están funcionando en varios países, los precios varían, pero ante todo tenemos que tener claro que los créditos de carbono obtenidos por biochar son de muy alta calidad, ¿no? Porque realmente es una forma de secuestrar y mantener en tierra durante muchísimos años carbono fijo. Por eso creo que es muy importante. Entonces, nosotros estamos, digamos, digamos, esto sería un poco la comisión directiva que nos hemos distribuido distintas tareas y yo me encargo de la coordinación, ¿no? Y a su vez hay un grupo muy grande de asociados, interesados, inscriptos. Esto es una sociedad sin fines de lucro que lo que busca es impulsar esto. Y esto, por ejemplo, hoy me fijé, hay 500, más de 500 personas de distintos perfiles laborales, de distintas profesiones, de distintas actividades, la mayoría vinculados al sector agropecuario, pero también a otros sectores. Así que esto es totalmente gratis. A los que le interesan se pueden inscribir y después le pasaremos el link. Y bueno, con esto quería cerrar un poco esta presentación sobre nuestro producto estrella, en este caso, que es el biochar. Muchísimas gracias a todos. Acá dejo mi email por si quieren hacerme además alguna consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Acá ya está escribiendo alguna pregunta que si le parece lo hacemos al final. Así vamos adelantando con las presentaciones. Gracias, Pablo. Bueno, ahora le presento al ingeniero Luis Cerchiaro. Él es el titular de la consultora LDC, representa la tecnología italiana de la empresa Avogadro Energy SRL. Él nos va a hablar un poco de la tecnología para producir el biochar. Luis. Muchísimas gracias, Valentina. Sí, sintéticamente le vamos a mostrar la tecnología que se ha desarrollado aquí en Italia para este tipo de aplicación, o sea, la producción de biochar. No solo limitadamente a producir biochar, sino también se puede producir otros productos y entre los cuales también energía térmica o eléctrica. Les hago ver rápidamente un video de una planta que se construyó aquí en el norte de Europa, que hace más de 2 años que está funcionando con resultados realmente excelentes. Después puedo comentar en particulares. Es una planta produce 5 toneladas hora de briquetas. Prácticamente en este caso específico se trata de acerrín, pero considerando que estamos hablando de una biomasa, cualquier tipo de biomasa forestal la podemos transformar en este tipo de producto para producir las briquetas como la verán a continuación. Esto es un proceso en automático. Eh, Estas plantas van dimensionadas en función de las exigencias del cliente, lógicamente, la disponibilidad de biomasa y del mercado mismo y qué orientación le quiere dar como destino final a este producto. Estas son briquetas que van posicionadas en estos módulos y para colocarles un horno pirolítico.
terminada la fase de pirólisis, prácticamente se extrae todo el material, viene cubierto con las cápsulas específicas para evitar la ignición, o sea, para que no prenda fuego, en pocas palabras, porque está muy caliente. Se deja enfriar más o menos de 5 o 6 horas y después puede ser destinado al mercado, que puede ser o utilizarlo como carbón o utilizarlo como biochar, en este caso, desmenuzando prácticamente este material y distribuirlo en los terrenos que necesitan mejorar la utilidad del carbón. Esto rápidamente es la tecnología que se ha desarrollado aquí. Lógicamente, detrás de todo esto hay todo un estudio eh, en el cual tenemos que individuar las exigencias del cliente final, qué es lo que quiere o qué destino quiere dar a este producto, y además eh, la dimensión. Si hablamos de economía de escala, lógicamente este tipo de planta automática requiere un mínimo de, de toneladas al año a tratar para que el negocio esté en pie. Estamos hablando de plantas de 15.000 toneladas hasta 45.000 toneladas. Pues son módulos, se puede ir agregando en función de las exigencias, se desarrollan los módulos necesarios. Después, si hay preguntas específicas al respecto, aquí estamos disponibles con los ingenieros de Avogadro y podemos responder a continuación. Luis, te hago ya una pregunta, sí, si no después Sí, se pierde. Acá preguntan si el horno funciona a gas. domandano se il horno funziona a gas. In questo caso No, funziona. si autosostiene el Sí, sí. proceso. No, es autosostenible. Prácticamente la misma biomasa que vamos a transformar, el tipo de biomasa que vamos a transformar en biochar, alimenta el sistema del horno. Ok. Por eso decía, aparte de producir la energía térmica que necesitamos para la fase de pirólisis, como explicó Pablo muy bien, tenemos también una producción de un sin gas que podemos utilizarlo para generar energía eléctrica, en el caso fuera necesario. Diciamo che di fonte Puede ser completamente autónomo. non c'è gas. No se utiliza gas. Perfecto. Y más o menos acá preguntan una idea de precio. Después, no sé, se comunicarán con ustedes pero si hay un rango por lo menos. En este momento, o sea, si como son todos proyectos que van personalizados, como decía, en función de las exigencias del cliente mismo y del mercado, pero podemos hacerles en base a una específica requesta o solicitud, podemos darles una idea de costos. Bien, igual después compartimos los datos si se Sí, quieren sí, 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 contactar. perfecto. Bueno, ahora seguimos, después volvemos con la pregunta. Sí. Bien, gracias, Luis. Ahora le presento al último orador, Mariano Salerno, de ACDI, que es consultor líder en sustentabilidad. Él nos hablará un poco más sobre los bonos de carbono, a lo cual empezó a hablar Pablo Nardone. Mariano. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que me escuchen. Ahí voy a compartir un poquito la presentación breve para, bueno, continuar un poco las presentaciones que hicieron y complementar bastante lo que nos introdujo Pablo, que estuvo muy bueno. Siempre, bueno, trabajamos desde, este es un tema que también abordamos desde dentro de ACRI, desde el proyecto Bosques Verificados, donde, bueno, yo soy parte del equipo técnico. Y bueno, una de las cuestiones que hay que analizar es hablamos de que el biochar tiene un valor dentro de lo que es el mercado de carbono, ¿no? Entonces, por un lado, entender que el mercado de carbono, de créditos de carbono, lo vemos hoy como un medio para financiar, ¿no?, la adopción de prácticas que capturen o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero o desincentivar, digamos, incentivar la descarbonización de las empresas.
Entonces, básicamente les voy a hablar muy rápidamente de conceptos claves del mercado de carbono para pasar después a oportunidades que estamos haciendo en Argentina y dentro de lo que trabajamos en ACRI, ¿no? Hay dos tipos de mercados grandes cuando hablamos de crédito de carbono, voluntarios y regulados. Cuando hablamos de regulados son sectores en ciertos países donde están obligados a medir y a reducir o a mantener un nivel de emisión para seguir operando, o sea que es una cuestión legal, no es que uno tiene una opción de poder hacer o no una reducción o un aporte a los gases de efecto invernadero, sino que está obligado, que funcionan muchas veces principalmente como se deja, digamos, se da un cupo de cuánto se puede emitir. Quienes reduzcan esas emisiones, emitan menos de lo que tienen permitido, le pueden vender ese excedente a otro, ¿no? Ese certificado a otro, ¿no? Entonces es un mercado regulado que ya funciona en ciertos países, en ciertos grupos de países y es para ciertos sectores. Y después todo el resto de la economía también se puede mover en mercados voluntarios, ¿no? Donde no hay una obligación legal, pero hay un compromiso por los inversores, por la sociedad civil o por los compromisos de las empresas de llegar a un net cero, este net cero global de emisiones, donde existen los mercados voluntarios, donde existen estándares, un poco Pablo hablaba ahí de algunos, que son los que registran, los que hacen, digamos, la estructura para garantizar que esa unidad de carbono, de dióxido de carbono equivalente, ¿no? De ese gas de efecto invernadero que se está capturando o se está reduciendo contra un escenario base, es realmente real, es adicional y cumple con esto, ¿no? Y se puede transaccionar, ¿no? Entonces ahí hay distintos mercados voluntarios. Bueno, nosotros vamos a trabajar, hoy les vamos a hablar un poco del mercado voluntario. Este es un cuadro de, bueno, cuál es la demanda que hay de esto, ¿no? Cuál es la producción actual, cuál sería la demanda en billones de toneladas si las 368 empresas que en el momento se hizo este cuadro tenían un plan de net cero, y cuál es si queremos llegar a ese grado y medio que tiene el Acuerdo de París, ¿no? Entonces vemos que hay una demanda importantísima de mercado para llegar a esa carbonización, ese compromiso global que hoy no se está produciendo. Podemos ver quiénes son las empresas o de dónde, quiénes compran estos créditos de carbono, dónde están. Bueno, el sector energético, oil and gas, obviamente, sector aeronáutico y sector tecnología, podemos decir, ¿no? Este es un cuadro de una plataforma que hace distintas investigaciones, vemos Delta, Shell, vemos que hay principalmente aerolíneas y hay oil and gas presentes en esto, ¿no? Entonces son los sectores que obviamente su actividad genera o emite, ¿no? Y es muy difícil reducir, o sea, se puede reducir, pero siempre va a tener una emisión residual, son las que hoy tienen esa demanda. También lo que vemos que el mercado está creciendo, este gráfico lo que muestra que quienes compraban crédito de carbono, cómo fue creciendo a lo largo del año, ¿no? Entonces cada vez hay más actores, o sea que eso también potencia o nos da la posibilidad de que va a haber más potencial de demanda a futuro. Y por otro lado, qué interés, y Pablo hablaba de la calidad, que son proyectos, los créditos de carbono y biochar son de alta calidad, porque tienen que ver con esto. Hay dos formas de generar crédito de carbono, ¿no? Uno es reduciendo emisiones ante un escenario base, pongo una tecnología o evito la deforestación, estoy emitiendo menos de lo que se emitiría si yo no hago ese proyecto, ¿no? Entonces son proyectos de emisiones evitadas, ¿no? Y después están los de remoción, que es el gas o el efecto queda capturado, ¿no? Hay bajo tecnologías y basado en la naturaleza, bueno, el biochar, que sería una mezcla de las dos, lo que hace es que ese carbono que se iba a descomponer, ¿no? Porque era un residuo, queda capturado en esa forma que contó Pablo, estable, por 100 o 1000 años, ¿no? Y un poco la tendencia del mercado y las empresas globales es que hoy cada vez se compren más créditos y se vaya más a proyectos de remoción, ¿no? De captura, que a los que evitan la reducción, ¿no? Este es un cuadro, por ejemplo, de una estrategia de una empresa, ¿no? Entonces, un poquito el biochar está en línea con esto, ¿no? Y ahí también das el potencial. También, bueno, vemos que hay grandes actores, ¿no? Como Microsoft, Google, que han hecho acuerdos, han anunciado acuerdos de compra de créditos de carbono basados en biochar, ¿no? Entonces, ahí es que los grandes actores están queriendo este tipo, ¿no? Todo esto refuerza un poco lo que comentaba Pablo. Bueno, para hablar de crédito de carbono hay que hablar un montón de conceptos que yo no los voy a hacer ahora, ¿no? Principalmente, pero bueno, sepan que es un tema complejo que requiere de ciertos temas, pero lo importante es saber que hay estándares que hacen los créditos de carbono, que es la arquitectura,
hay una validación, una verificación por tercera parte, alguien que verifique y valida de que ese proyecto está generando esas reducciones o esas remociones. Hay metodologías, que es cómo cada proyecto, cómo se mide esa reducción, y hay una adicionalidad que tiene que ver con que el proyecto tiene que ser adicional, ¿no? Tiene que ser algo nuevo, algo que esté contribuyendo, ¿no? Algo que ya estén haciendo todos o algo que estemos obligados por ley, ¿no? Esos son conceptos básicos, muy rápido, porque en 15 minutos no podemos desarrollar esto. Y bueno, dentro de lo que es estándares que tienen, metodologías biochar, Pablo mencionó Berra y Puro Earth como las líderes, Puro posiblemente líder especializada en biochar, Berra lo que vamos a ver es que es la principal desarrollo en cuanto a mercado, y otras que están surgiendo, ¿no? Como Biocarbon y Isometric, y hay otras más, ¿no? Esto es un poco para entender. Como vemos, este es un gráfico del 2023 del Banco Mundial, donde Berra, que es una de las que está en biochar, tiene el 70% del mercado voluntario de carbono, o sea que por eso es algo importante. Y cómo se genera un crédito de carbono por biochar, ¿no? Es un poco el análisis que les hago ahora rápido, y lo importante es esto, ¿no? Es entender que un proyecto de crédito de carbono al biochar, o sea, no se vende el producto, sino se vende la captura que genera ese biochar. Entonces, se tienen que analizar tres partes. Una es el origen, ¿no? De la materia prima. Importante, la materia prima para hacer biochar en un proyecto de crédito de carbono sea orgánica y sea un residuo, ¿no? Su destino, si no hacemos el biochar, es la descomposición o la quema, o sea, no se tiene un aprovechamiento, ¿no? Entonces, eso es importante, de dónde viene. Hay una etapa que es la elaboración y otra que es la aplicación, ¿no? La elaboración es qué tecnología hacemos en el biochar, y eso nos va a dar qué calidad tiene ese biochar y cuánto va a mantenerse en el mercado, en el ambiente, que es lo que explicó Pablo, y después qué tipo de aplicación, ¿no? Si es agrícola o si es no en suelo agrícola, que es una de las principales que se promueven, o en otro tipo de aplicaciones como las que contó Pablo, y lo importante es cuánto va a permanecer ese carbono ahí, ¿no? Cuánto va a pertenecer, cuántos años, ¿no? Todo esto hablamos siempre de permanencia, de por lo menos 100 años es lo que busca. Y otro factor importante a entender es la distancia que hay desde el punto de la biomasa hasta la elaboración, y de la elaboración hasta la aplicación, porque también podemos empezar a tener fugas o emisiones, lo que capturamos se vaya por el transporte, ¿no? Entonces, por lo general, la metodología de Berra, que es la que tomamos de referencia nosotros para analizar, pero todas tienen parecido, es que, bueno, no haya distancias mayores a 100 kilómetros, ¿no? Entonces, todos los proyectos tienen que tener la biomasa cerca y la aplicación cerca para que cierren, digamos, la contabilidad del carbono, ¿no? Bueno, como decía, el biochar permite generar carbono, hay una tendencia a aumento, ¿no? Cuando se habla de créditos de larga permanencia, que son cierto tipo de crédito de carbono, el biochar es el 94% de ese tipo, ¿no? Hay otros que, por ejemplo, capturan dióxido de carbono del aire y lo entierran, que es otro tipo de captura perdurable. Bueno, el biochar es uno de los que más se espera, a través de uno de los informes de una de las organizaciones que comentó ahí Pablo, que armó este informe, dice, bueno, aumento de 30% del mercado. Es importante la calidad del biochar porque va a la permanencia, ¿no? La tecnología que usamos, las temperaturas, cómo capturamos o abastecemos con los gases que generan la pirólisis la combustión, que se explicaba la gente de Italia. Y bueno, los precios, hoy los precios rondan, según los estudios es muy variable, pero entre 100 y 220 dólares por tonelada, por lo menos lo que dice este estudio, y es lo que ven en distintas plataformas. Para que tengan una idea, un crédito de carbono por una reforestación, hoy estamos 20, 25 dólares por tonelada, o sea que el precio o el valor que tiene esa captura es mucho mayor. Algunos temas importantes en la etapa de abastecimiento, como decía, el material biogénico, residuos, y por lo general que no sean cultivados para hacer biochar, ¿no? Si no, eso genera competencia entre alimentos o directamente va a generar presión para deforestación. La tecnología es importante, la temperatura, mientras más mejor, como decía Pablo, y hay un análisis de calidad que tiene que ver con el ratio hidrógeno-carbono orgánico, que es lo que le da la estabilidad. Y la etapa de aplicación, ¿no? Que también tiene que ser una etapa aplicarse durante el año, para que no pierda esa efectividad del producto. ¿De dónde viene el origen para el mercado global de lo que existe el biochar en el mundo? Bueno, los residuos forestales son los principales, seguido por
lo que es lo agrícola, ¿no? Entonces ahí tenemos mucha oportunidad, viendo que trabajamos en el proyecto Bosque Verificado, en el sector forestal. En Chaco, bueno, es un trabajo importante. Y ahora la última parte, lo que les voy a contar es oportunidades que empezamos a ver desde ACDI. Desde ACDI abordamos el tema de crédito de carbono hace aproximadamente 2 años. Veníamos trabajando en temas de certificación, que es mi especialidad, veníamos trabajando en temas de restauración ambiental, venimos trabajando en el impacto social y vimos que existe la financiación a través del mercado de crédito de carbono, nos puede potenciar todas estas acciones que venimos haciendo hace 30 años. Y ahí empezamos a prestar alerta y ahí nos llegan distintas demandas de biochar y ahí le empezamos a escuchar, ¿no? Entonces, una oportunidad del sector citrícola, ¿no? Tiene residuos de podas anuales y la renovación que cumplen sus lotes, ¿no? Todo eso genera año a año una cantidad de biomasa que muchas veces no es aprovechada, a una parte de los estratos menores puede ir al suelo, digamos, se queda en el lote, aporta al lote, pero hay mucho que se quema, se saca o se deja descomponer, sobre todo cuando es la renovación del lote grande. Y si hay años donde el avance de la plantación va menor al avance del retiro de las plantaciones, que es un factor que está pasando hoy en la producción del limón por cuestiones del mercado, va generando una huella del sector más grande, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio que, bueno, que hay una disponibilidad. La estación experimental Obispo Colombre de Tucumán dice que 326.000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono producido por esto. Calculamos nosotros que 124 toneladas de biomasa por hectárea se pierden en la renovación de lotes y eso se transforma en emisiones, y hay 4,3 toneladas de toda la superficie que va a toneladas, ¿no? O sea que tenemos ahí un potencial todo concentrado en una provincia o en una zona con plantas industriales, o sea que hay una oportunidad para generar un proyecto que es viable, que es factible y que conseguiríamos financiación para hacerlo. Pasamos a la Patagonia, donde también vimos otra situación, pero con cuestiones similares. Hay plantaciones de pino en muchos lados sin manejo, que se han hecho y no se han manejado, han perdido el incentivo, genera acumulación de lotes. Esto hay una frecuencia mayor de incendios y esta biomasa, aparte de la potencia, y también en las industrias donde hay, por ejemplo, un trabajo que hicimos con la empresa Corfone, hay aserraderos, genera un volumen que genera un costo anual tener ese residuo sin manejar, ¿no? Entonces, ahí vemos que el biochar genera una solución donde puede generar un crédito de carbono, que a su vez puede servir como evitar este riesgo de incendio, ¿no? Y aparte podría ser restaurar estos lotes quemados que vamos a trabajar, que algo mencionaba Pablo también, y también si incentivamos el retiro de ese material, les generamos un valor a sacar y a podar y a realear el bosque, podemos generar también esa reducción del riesgo de incendio, ¿no? Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? De lotes quemados, vemos ahí residuos de la industria forestal. Y por último, ¿qué estamos haciendo en Chaco? ¿No? En Chaco, y esto, bueno, lo trabajamos bien con bosques verificados. Hay residuos de la foresta industria, por eso, o sea, hay industria, hay madereras, y eso genera residuos. También hemos identificado que hay residuos del desmote de algodón, la cascadilla de algodón, que es por uno de los motivos donde empezamos a meternos con biochar, donde yo empecé a escuchar biochar. Y también hemos identificado, a través de bosques verificados, que hay todo un grupo de productores que también hacen un manejo de los renovables, ¿no? De algarrobo, donde año a año generan, por los raleos, por las podas, un montón de residuos que hoy no tiene una valoración y que también podría ser un residuo que generaría crédito de biochar, ¿no? Entonces, desde Bosque Verificado estamos acompañando, y desde ACDI, con otros proyectos, la generación, ¿no? de proyectos de biochar en base a estos residuos, ¿no? Y dentro de eso nos cruzamos con la gente, digamos, que yo he tenido contacto hace 2 o 3 años, que hay un desarrollo prototipo de un horno para tratar este tipo de residuos, emprendedores de Chaco, empresas de Chaco, invirtiendo tiempo y tratando de llevar a la realidad esto de hacer biochar, ¿no? De hacer biochar, que hay residuos de acerrín, puede ser residuos de las plantaciones, ¿no? Ahí vemos el modelo del horno, y la persona que está mostrando los de biochar es Miguel Kohler, que lo quiero mencionar porque él hace 3 o 4 años fue el primero que me habló de biochar. No le dije sí, Miguel, qué sé yo, seguimos, y la verdad que 4 o 3 años tenía razón y está emprendiendo, y él asociado con otras empresas, está generando ese desarrollo del horno, que es prueba
prueba y generando biochar, ¿no? Hoy tenemos por lo menos muestras de biochar de distintos cascarilla de algodón, basado en residuos de aserraderos, de distintas maderas. Y bueno, estamos en una etapa de tratar de buscar la prevalidación por algún organismo de validación de ese proyecto para que después pueda ser con compensación, donde ya tenemos una empresa interesada en compensar su huella con este tipo de proyectos. Así que bueno, es un poco, no sé si me excedí un poquito de tiempo, pero bueno, quería contar todo eso, así que voy a dejar de presentar. Perfecto, gracias Mariano. Ahí tuviste muchos fans, muchos corazones salían. Mira, arranco directamente con vos con alguna pregunta. Acá preguntan, ¿cuál es la situación de los bonos en Argentina? Si hay proyectos que pretenden o que ya generan bono. Y si también hay alguna iniciativa de bono de carbono en el sector oil and gas de Vaca Muerta. Bien, buena pregunta. Sí, o sea, a ver, de lo que es crédito de carbono, hay proyectos, ha crecido el número de proyectos registrados, o sea, hay distintos estándares donde lo pueden ver, en Berra, en los últimos años ha crecido muchísimo. No es un tema nuevo, no es un tema que capaz tiene, o sea, cuando el protocolo de Kioto fue el primero que puso el mercado de crédito de carbono, ¿no? O sea, hace 30 años casi, ¿no? Entonces no es nuevo, pero bueno, está cobrando relevancia en los últimos años y Argentina está más atrasada que otros vecinos, digamos, Uruguay tiene más proyectos que Argentina, ¿no? Como para decirles en temas forestales, pero sí está creciendo, sí hay de biochar registrado, activo, no, hay experiencias, Pablo contó una experiencia que va seguramente a financiarse o va a buscar la financiación por crédito de carbono, seguramente. Hay algún otro caso en Corrientes que creo que también está buscando la financiación. Hay un caso también de un proyecto original de crédito de carbono, del sistema original, que creo que también están probando crédito de carbono, o sea, otra desarrolladora que conocemos. Tenemos el biochar que nosotros estamos, ese biochar que van ahí va a tener un crédito de carbono seguramente, porque vamos a trabajar para eso, vamos a acompañar a toda esta gente para que se logre eso, así que sí, posiblemente no haya nadie que haya vendido un crédito de carbono de biochar en Argentina, hay mucho por desarrollar, ¿no? Pero creció un montón, digamos, hace 2 años no se hablaba casi de biochar, hace un año calculo que estará la iniciativa argentina de biochar, y creció un montón. O sea, en un año la cantidad de eventos que hay, ¿no? Es un montón. Entonces creo que es un tema que va a avanzar. No sé si Bien. había otra pregunta. Sí, preguntan si tienen experiencia con el vinal y el manejo como carbón vegetal o su uso para biochar. Del vinal, no específicamente, justo una de las ideas que estamos con todo este grupo es, hay algo de eso, pero no tenemos la experiencia, o sea, no hemos hecho el biochar del vinal. Siempre el tema del vinal, obviamente el carbón, la opción del carbón genera un residuo también, porque hay un cierto tamaño de madera que no se usa, ¿no? Que hoy es residuo, ¿no? Que queda ahí, que no se usa, que eso es potencial para hacer biochar. El vinal en algunos casos es invasivo, o sea, coloniza ciertos espacios que si se lo trata, que eso es una discusión que teníamos el otro día, si se lo trabaja como una maleza, según la cobertura que tiene, podría ser un residuo para biochar. El tema también que es una especie nativa, que a veces está naturalmente, entonces habría que ver la cobertura, porque tampoco vamos a hacer una extracción masiva de un ambiente que, o sea, no podemos hacer biochar de algo que cambie la cobertura del entorno natural, ¿no? Porque estamos generando una captura, pero generando otro daño. Entonces, pero eso es una cosa que tengo que resolver con el vinal específicamente. Si fuera acacia negra, que agarra lotes agrícolas en la pampa y que estarían felices los productores que los ataca la acacia negra para hacer biochar. Se lo voy a vender. Y ahí Pablo va a Gracias. No hablar. sé si Pablo quería decir algo. Sí, que en realidad no hay que ver el proceso de la producción de biochar como algo aislado, sino integrado con otros procesos, y esto es muy importante. Hace poco, bueno, volví hace 10 días de España, hice toda una recorrida y visité una planta que hacen biochar a partir, se llama Carboliva,
del orujillo, que es el resto ya extraído de la presión de la aceituna. Y ellos, bueno, lo carbonizan, pero tienen el excedente de gas que tiene, de gas de síntesis, lo combustionan, generan calor que se lo venden a la empresa orujera que le provee la materia prima a Carboliva. Esta empresa orujera toma ese calor y lo usa para secar esos miles de toneladas de orujo que se producen en esta zona, que en esta zona se produce alrededor del 20% del aceite de oliva del mundo. Es donde, si alguien estuvo en Jaén, donde uno mira, hay olivares, ¿no? La producción es muy grande e integran los procesos de producción de biochar con la gasificación que se está produciendo generadora de energía. De hecho, la compañía se está sustentando más por la venta de este calor por ahora que la venta del biochar, que de a poco va creciendo. Quería hacer ese comentario porque siempre hay que ver todos los procesos en forma integral. ¿M? Es Bien. muy, muy importante para que no Eh, haya y fracasos. también consultan si está publicado en algún lado, se puede acceder a un listado de especies forestales con su rendimiento para la producción de biochar. ¿Se puede consultar en algún lado? ¿Está disponible? En la, sí, les recomiendo a todos los interesados entrar en la página de la USB, Iniciativa de Biochar de los Estados Unidos, US B larga y latina. Tiene muchas guías, muchísima bibliografía, compilaron un montón de cosas y ahí hay no, digamos, resultados de biochar producidos a partir de distintas biomasas muy diferentes, como pueden ser residuos de cosecha, residuos de poda, maderas, biomasas de tipo residual. Es decir, van a encontrar enorme cantidad de información, ¿no? Les sugiero entrar en esto. Perfecto, gracias. Ahora, un segundo, porque hay más pregunta. Algo sobre el... acá preguntan que usted, Pablo, dijo sobre, pregunta si hay crecimiento de maleza sobre el lecho de biochar. ¿Te Eh, dijo algo de la maleza? Sí, 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 sí. Bueno, lo que hace de alguna forma, si bien el biochar no es un fertilizante, porque como producto es inerte, si esto se le adiciona con determinados nutrientes, sí, va a estimular el crecimiento vegetativo de todo. Por eso también es clave el manejo integrado, el control integrado de las malezas, porque acá, bueno, de alguna forma, especialmente en suelos yermos, en la Pampa 1 los efectos del biochar en el suelo se sienten muchísimo menos que, por ejemplo, en la zona cordillerana, porque obviamente en la zona cordillerana vamos a partir de un nivel bastante más bajo, ¿no? Por lo que acá es clave un manejo agronómico correcto de esto. Bien, otra pregunta. Pregunta si hay alguna iniciativa de capacitaciones continua. No sé si ustedes en la mesa de iniciativa de Biochar suele proponer capacitaciones. Nosotros después Eh, hacemos un mail general de agradecimiento, por ahí ponemos los datos. Pero si quiere eh, Sí, estamos comentar. planificando para el año que viene ya iniciar alguna capacitación, pero en esta primera etapa, la iniciativa tiene un año más o menos. Lo que estamos buscando es aumentar mucho la masa crítica de interesados, porque de acá se generan proyectos, empieza a haber mucho intercambio entre ellos y se generan proyectos, y esto es lo que necesitamos, proyectos de distintas escalas, ¿no? Bien, gracias. Ahora volvemos al proceso de los hornos.
Acá consultan Luis, Celosorno cuenta con un sistema Venturi para separar el metano y eliminarlo en los gases. Y si el metano se puede aprovechar energéticamente, ahí dijimos algo. El metano forma parte del syngas que se genera en la fase de pirólisis y que viene utilizado para generar la energía térmica necesaria para el desarrollo de este sistema. O sea que prácticamente el autoabastecimiento energético viene dada la descomposición de la materia orgánica y del syngas. Bien, y también consultan si esa tecnología italiana, dónde se está aplicando en el biochar, si ustedes están ya acá en Argentina, por ejemplo. En Argentina, sí, en Argentina estamos presentes, tenemos como LDC Consulting, tenemos una sede en Buenos Aires. Eh, Estamos iniciando ahora, hemos llevado ya un par de proyectos nuestros de Avogadro, proyectos en este caso específico para tratar la paja de arroz, que es un problema hoy en día en Argentina y no solo en Argentina, y para tratar los residuos forestales en la zona de reforestación, por ejemplo, de toda la Mesopotamia argentina. Pero estamos en las fases iniciales porque lógicamente es un proceso, una tecnología que no se conoce bien y tenemos que aplicar mucha docencia, digamos, para hacerles entender a los eventuales clientes la tecnología que estamos ofreciendo. Bien, gracias. Sí. Y había una pregunta, Gracias, Carlos. ¿cómo? No, estamos disponibles. Si hay algún interesado, nos pueden Sí. escribir tranquilamente. Podemos Sí, lo dar. mismo después pasamos también los datos de la consultora de usted, Luisa, sí, para que se puedan Ok. comunicar. Acá preguntaba, ahora no encuentro la pregunta, pero consultaban si cambiaba la temperatura del terreno con el utilizo del biochar del suelo, sí. Y Pablo, vos Pablo, sí, toda No, me parece. que yo sepa, no. Aparte, digamos, si bien cuando se aplica en suelo, en cultivos extensivos, por ejemplo, si bien es mucho más la cantidad que se aplica en relación a lo que puede ser un fertilizante, que se puede aplicar 100 kilos por hectárea, acá estamos hablando de 10 veces, igual es una cantidad despreciable, especialmente si se lo incorpora mediante algún sistema, ¿no? Es decir, no afecta, es prácticamente inerte. Recalco que lo que hace es retener más tiempo, además de mantener carbono atmosférico bajo tierra, es mantener más tiempo el agua, microorganismos, todo y favorecer todo el desarrollo de la biosfera tan importante y tan necesario para la producción vegetal. Bien, perfecto. Yo diría, ¿hay alguna otra pregunta? Nos pasamos con el tiempo. Si le parece, podemos cerrar ese día. Yo agradezco todo. Las preguntas que quedan para contestar, yo se las puedo enviar. Voy a compartir los datos de todos los oradores de forma tal que lo presente también pueden consultar y por ahí hacer alguna pregunta más específica. Nada, pero no nos queríamos pasar mucho del tiempo, así que agradezco todo lo presente, a los oradores, eh, y bueno, muchas gracias. Valentina, una cosita, Sí, dado el interés y demás, seguramente para febrero o marzo tal vez podemos retomar una iniciativa para que se pueda ampliar las cuestiones que quedaron algunas consultas ahí pendientes y tal vez podemos justamente generar desde Bosque Verificados sí, una capacitación o una jornada donde podamos responder algunas consultas más y otras nuevas que puedan llegar a surgir. Si les parece sí, esa me iniciativa, parece muy bien. vamos Sí, desde... sí, 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 porque resultó de interés, así que Creo, seguramente perdón, podemos programar. complementando lo que dijo Lucas, también la Mesa Argentina de Carbono está trabajando
ya en este tema. Y creo que sobre todo es clave que estos actores, digamos, todos se muevan para empezar a crear un mercado de carbono en la Argentina que en realidad no lo hay. Puedo mencionar como proyecto, creo que el primero fue, me parece, el Santo Domingo de Novartis, que empezó en 2005-2007, de bosques, pero como dijo... como dijo Mariano, son muy pocos todavía y creo que la Argentina tiene una enorme capacidad para liderar inclusive el mercado de carbono, por lo menos en la región seguramente. Sí, seguro. Bueno, muchas gracias. Entonces, a todos los presentes tenemos los contactos, cualquier novedad lo mantenemos informado. Muchas gracias. Gracias, Pablo, Gracias a Luis, usted, Mariano. Valentina. Gracias, Lucas. Estaremos Gracias, hasta la informados. próxima. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao, 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 Gracias. hasta Chao. luego. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias, saludos.